Vamos a comparar el campo auxiliar H con el campo D que teníamos cuando hablamos de dieléctricos. Vamos a ver una comparación entre estos dos campos. Cuando vimos la ley de Ampère en materiales magnetizados, vimos el campo auxiliar H, que era B sobre mu 0 menos M, y también teníamos una especie de ley de Ampère, integral H de L era igual a la corriente libre encerrada. También teníamos que el rotor de H era igual a la densidad de carga libre de volumen. Entonces vamos a tenerlo anotado por acá, H igual a B sobre mu 0 menos M. Y además teníamos, vamos a tener la ley de Ampère para H, integral cerrada H de L igual a la corriente libre encerrada. Por el lado del D, esto en dieléctricos habíamos visto que lo llamábamos desplazamiento eléctrico, era epsilon 0E más P la polarización, y teníamos también una ley de Gauss, en este caso sería integral cerrada de dA igual a la carga libre encerrada. También teníamos otra que es divergencia de D era igual a la densidad de carga de volumen libre. Vamos a traer esto. El desplazamiento eléctrico D era igual a epsilon 0E más polarización P. Y además teníamos esta especie de ley de Gauss, donde dA era igual a la carga libre encerrada. Así vemos los paralelismos que tenemos entre H y D. Ahora, vamos a hacer unos comentarios sobre la utilidad de H en relación a la utilidad que puede tener D. En el laboratorio, más frecuentemente se habla de la utilidad de H, más que de B inclusive, campo magnético, pero casi nunca uno va a hablar de el D, del desplazamiento eléctrico, sí del E, como que lo más útil va a ser H en relación a B, pero en el mundo eléctrico el E en relación al D. Y la razón por la cual podemos pensar eso es la siguiente. Si uno quiere armar un electroimán, uno puede hacer correr una corriente libre en una bobina, por ejemplo. Esta corriente es la que uno puede medir y con esto determinar el H, o también uno en realidad con la corriente puede determinar la integral de H. Tenemos la corriente libre de este lado, de esta ecuación. El B, en cambio, va a depender de los materiales específicos que utilicemos. Inclusive si es hierro o si lo pensamos como un material ferromagnético, va a depender de la historia magnética del material. Eso por este lado, pero por el otro lado, si nosotros queremos un campo eléctrico, uno sabe que uno no cubre directamente, si tenemos placas paralelas, uno no cubre de cargas libres en las placas del capacitor, haciendo el paralelismo de cómo llenamos de corriente libre y sabemos que obtenemos el H con eso. No, uno lo que hace es conectarlas a una batería con algún voltaje y es la diferencia de potencial lo que uno puede medir, y eso, la diferencia de potencial, que vamos a ponerlo como delta B, es lo que nos permite medir el E. Entonces los mecanismos son distintos. Cuando queremos hacer el paralelismo de poner una corriente libre, no podemos meter una carga libre, o no es lo que se hace. En realidad tenemos una diferencia de potencial y lo que medimos es el B y de ahí el E. Por otro lado, el D va a depender de los detalles del dieléctrico que usemos. Si fuera fácil de medir la carga que tenemos, el dieléctrico, y fuera más difícil medir el potencial, entonces el D sería lo que más se mediría y no el E en los laboratorios. Entonces, digamos que la familiaridad que tenemos de H contrastado con D tiene que ver por un hecho práctico de que se mide más el H que el B, y en el caso eléctrico más el E que el D.
pero no dejamos de tener un paralelismo teórico entre H y D, como ya hemos visto, y obviamente entre B y E, de la parte magnética y la parte eléctrica. Podemos aclararlo diciendo que esto que está acá tiene que ver con lo teórico y esto tiene que ver con, vamos a poner, la práctica o la experimentación o los laboratorios. Es tan importante el H que algunos autores lo llaman directamente el campo magnético en vez del B. El B se alimenta otro nombre, inclusive otra notación. Pero por más que le puedan poner otro nombre, ya sea densidad de flujo o inducción magnética, el B no deja de ser una cantidad totalmente fundamental, así que para nosotros sigue siendo el campo magnético el B, y el H no tiene nombre y por ahora simplemente lo llamamos H con el agregado de llamarlo el campo auxiliar.